bienvenidos a esta segunda fecha de las 23 Jornades de Disseny que celebra l'Escola d'Art i Superior de Disseny de Castelló. Y hoy tengo el placer de presentar a un ilustrador, a un dibujante de dibujos, como diría el célebre historietista José Grau, que dicho sea de paso también se autodenominaba paseante de calles, con un tono bastante divertido, pero bueno, la redundancia es una licencia literaria que nos puede servir para enriquecer las descripciones o para enfatizar y concretar una idea, ¿no? Sin embargo, como soy consciente del foro en el que me encuentro, que es un ambiente que inspira y expira arte, y además también sé que, al igual que sucede con los videntes, los dibujantes no nos podemos engañar, he de procurar y velar para que vosotros, asistentes, estudiantes, en la mayor parte de este mar, no sé si se me oye bien, porque me parece que hace como... Bueno, estudiantes en la mayor parte de este mar de butacas, ¿no? que mira hacia el futuro y que lo hace con un gran potencial y con vehemencia, pues tengo que velar para que sepáis distinguir entre lo que es un dibujante y alguien que hace dibujos, ¿vale? No es lo mismo. Esta comparación ya se la repetía a mi yo aprendiz Juan Millet, mi maestro, y a quien le debo gran parte del interés que tengo hoy por el arte de sinceridad. Y he de decir, y creo que mi acompañante estará de acuerdo conmigo, que acercarse a la vida mediante la disciplina del dibujo resulta ser un privilegio que afortunadamente todas y todos los que estamos hoy aquí presentes sabemos valorar. Por lo tanto, también podemos incorporarlo a nuestra filosofía vital y, por extensión, también enriquecernos como seres humanos o como inquilinos en una esfera flotante que resulta ser un input de conocimiento, de inspiración y de maravilla constante e inagotable, que es el planeta en el que nos encontramos, ¿no? Con esto pretendo llegar a decir que saber ver tiene más de intención que de acción y comulga mucho mejor con el afán de entendimiento, con la observación, que con el propio sentido de la vista, obviamente. El dibujo tiene un ingenio muy peculiar y nos suele situar automáticamente sobre la cuerda floja, en una especie de tragicomedia, ¿no? Y en un proceso de duda y de cuestionamiento constante. Digamos, en un proceso de error indefinido y de acierto volátil. Todo al final, inevitablemente, se nos escapa de las manos. Es la materialización de aquella recurrente comparación con lo líquido con la que nos insistió una y otra vez Bauman para definir la modernidad, y lo rentabilizó hasta la saciedad y hasta desgastar el término, o al menos hasta aburrirme a mí, y por eso he decidido cambiar el estado líquido a gaseoso, ¿no? Que es mucho más interesante porque así podemos decir que el dibujo es etéreo, que el dibujo es sutil, que el dibujo es vaporoso y un sinfín más de adjetivos que pueden resultar sugerentes pero que no nos sirven para nada, porque no pueden alcanzar la definición concreta, ya que las palabras no están capacitadas para ello, solamente lo está la experiencia. Pero bueno, yo no estoy aquí para filosofar, aunque parezca que sí, sino para presentar a nuestro primer ponente de hoy, aunque es cierto que me gusta contextualizar, o mejor dicho, necesito contextualizar, porque debemos tener en cuenta que nada puede ser percibido aisladamente, sino que siempre se ve condicionado o alterado por su entorno, ¿no? Y aunque el entorno muchas veces seamos nosotros mismos o más bien nuestra percepción del mundo. Adolfo Serra es dibujante, es ilustrador, y la ilustración es un fenómeno prodigioso porque tiene la capacidad sensorial de irrumpir igualmente con la misma intensidad en mentes diferentes, y tanto las más tempranas como aquellas más otoñales pueden verse conmovidas o reflejadas de algún modo mediante la interacción con la imagen. Creo que la relación con las imágenes es y ha de ser realmente vivencial. Él se define como explorador de hojas en blanco, y es cierto porque el blanco alberga en su centro de ser todas las imágenes posibles que hay, y al final son sus retinas quienes con un carácter escrutador arrancan las formas a la nada. Ocurre el milagro de la creación, donde no solamente actúa la mano,
la mano ejecutora que dicen, ¿no? Sino que también, además de esa mano que con un lápiz o un pincel materializa las formas y las figuras, también actúa el cerebro que vislumbra y es capaz de atraparlas. La mano que piensa, que decía Juhani Payasama, y también el azar, porque la realidad es azarosa y no podemos escapar de eso que con demasiada torpeza llamamos casualidad. De hecho, he de decir que Adolfo Serra estudió Publicidad y Relaciones Públicas y seguramente no fue la casualidad quien le reubicó nuevamente en el camino ya iniciado en su infancia, probablemente de manera inconsciente, en el complejo reverso del espejo que define la naturaleza o en la extraordinaria experiencia que nos brinda el mundo de la ilustración. Con su permiso, ya me he dicho que lo tengo que hacer breve, así que voy a omitir la extensa trayectoria profesional porque tengo fe ciega en vosotros y sé que sois nativos digitales, que los sabréis encontrar muy fácilmente en la red. Y además porque también sé que, como no habéis venido a escucharme a mí, os voy a dejar con Adolfo Serra, un dibujante, y espero que disfrutéis de su conferencia. Muchas gracias. Bueno, qué bonito lo que ha dicho David. Bueno, me ha encantado eso, ¿no? El arte de la sinceridad, saber observar y cuestionamiento continuo, ¿no? Creo que eso es mucho lo que ocurre en las profesiones creativas. Lo primero, quiero darle las gracias a David por invitarme y a la escuela. Soy muy fan de las escuelas de arte, yo estudié también en la Escuela de Arte número 10. Y bueno, tenéis una escuela que es alucinante, tenéis un claustro, tenéis un montón de aulas, es muy guay, sobre todo esto de que os traigan a profesionales en activo y que os cuenten un poco la experiencia, ¿no? Yo os voy a contar mi experiencia, quedaos con aquello que os sirva, olvidad cualquier cosa que no os sirva, es mi camino, lo que yo he hecho, y sí que me da un poco de pereza esta estructura, ¿no? Así, o sea, me gusta moverme, me gusta hablar y me gustaría que me interrumpierais, que en cualquier momento, si me queréis preguntar cualquier cosa, tenéis este micrófono y que hagamos la charla un poco dinámica. No sé si a veces se me pierde. Bueno, he llamado a esta charla "Las imágenes toman la palabra", por eso, porque soy ilustrador. Os voy a contar un poco quién soy, qué es lo que he hecho y cómo yo veo la ilustración, ¿vale? Bueno, pues yo soy Adolfo Serra, yo estudié Publicidad y Relaciones Públicas y, no sé, decidí estudiar esa carrera porque implicaba creatividad. Implicaba creatividad a nivel visual, a nivel de textos, audiovisual, generar ideas, pensar conceptos. Lo que pasa que a medida que empecé a trabajar de eso, pues no me encajaba. Era un mundo muy competitivo, muy al servicio de las marcas y todo muy efímero. Como ha dicho David, yo siempre dibujaba desde pequeño, pero no pensaba que eso podría ser mi profesión. Es cierto que cuando estaba en publicidad, pues cuando podía hacía dibujos de forma, bueno, yo era autodidacta, nunca me había formado. Y en un momento dado de mi vida, pues como no era lo que encajaba, decidí irme a vivir al extranjero. Dejé la publicidad sin saber muy bien qué es lo que iba a hacer y estuve trabajando en una cafetería, ¿vale? En Oxford. Y bueno, ahí vivía con miedo porque yo no tomo café, entonces pensaba que en cualquier momento me podían despedir. Descubrieron que tomaba chocolate y les pareció bien, pero lo que sí que me sirvió esa profesión, ese trabajo, es a ser mucho más extrovertido. Tuve que aprender a relacionarme con personas de otros idiomas, en otras circunstancias, trabajar con gente, y yo era muy introvertido durante esa época, ¿no? Y me vino guay. Cuando volví, después de volver a intentar un poco de ser publicista, pues me di cuenta que no era feliz, que lo que siempre me había hecho feliz era dibujar, y decidí volver a estudiar en la Escuela de Arte número 10 de Madrid con 30 años, pues meterme en un aula. Y la verdad es que yo me sentía muy viejo, muy inexperto, sin muchas capacidades. Había gente súper joven que venía del bachillerato artístico, que sabía dibujar súper bien, y yo pensaba, bueno, ¿qué hago aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? Recuerdo quedar con mis amigos, que claro, ya tenían sus carreras, su vida, su sueldo,
Y hablábamos y era como, bueno, ¿y tú qué haces? No sé qué, bueno, me he comprado una casa, estoy no sé cómo, tal. ¿Y tú? He vuelto a la escuela de arte. Estoy dibujando con las telas Manley. Ah, tío, lo que hacíamos de pequeños para el regalo de Día del Padre. Sí, eso. Y es como, ah, qué guay. Y yo pensaba, vale, pienso que estoy loco, ¿no? De haber perdido una profesión o una seguridad laboral y de repente el vacío, la incertidumbre. Pero para mí esa época, en la escuela de arte, esta época que estáis vosotros, fue como la más bonita, porque de repente yo estaba en un contexto que era lo que siempre había querido hacer, con estudiantes de distintas edades, de distintas disciplinas, que se juntaban y que todos aprendíamos de todos, y con profesores muy motivados que nos conocían, sabían nuestros puntos fuertes, nuestros puntos no tan fuertes, y nos apoyaban y nos ayudaban, ¿no? Yo venía de la universidad, que éramos como 100 y pico en clase, el profesor no sabía ni nuestros nombres, de repente éramos 17, 16, y era un contexto mucho más práctico y mucho más lúdico. Entonces me gusta poner esta imagen de esta niña que fue uno de los primeros talleres que yo hice con niños, que está totalmente metida en el acto de crear, ¿no? Sí, esto se me va. Y me gusta esa sensación porque recuerdo un poco eso en la escuela, ¿no? El estar como... La escuela es una época en la que vais a poder hacer todo lo que queráis, que podéis exprimir y aprender un poco de mucho de los profesores y de los compañeros, y que tenéis las instalaciones para poder llevar a cabo vuestros proyectos personales. De hecho, mi primer proyecto más importante fue el proyecto de final de curso, Caperucita Roja, y es lo que me abrió las puertas para poder trabajar como ilustrador y para poder contactar a editores. Entonces, aprovechar mucho esta época. Lo cierto es que en la escuela, claro, como yo venía del miedo de qué voy a hacer con mi vida, qué voy a hacer con mi vida, y mis ahorros iban descendiendo, todos los proyectos y todos los ejercicios de clase me los tomé como portafolio, como algo que puedo mostrar, y me lo tomé muy en serio y repetía. Sí que es cierto que tuve momentos en los que yo decía, ¿qué hago aquí? No tengo el talento, no tengo la mano, no sé dibujar, hay un chaval de 17 años que dibuja 1000 veces mejor que yo, y una profesora de técnicas de ilustración, Salomé, me dijo que si estaba aquí era por algo, que no me limite. Y creo que es el mejor consejo que me han dado nunca. No te limites. Y es lo que os digo a vosotros, no os limitéis. Porque ese consejo y esa profesora que creyera en mí, pues es lo que me ha ayudado como a seguir trabajando y a seguir esforzándome y a materializar mis ideas e intentar llevarlas a cabo, ¿vale? Entonces yo ahora, pues así, os digo que no os limitéis, ¿vale? Durante la escuela yo empecé a trabajar con el periódico El Mundo en las prácticas. También son bastante interesantes las prácticas, ¿no? Porque puedes entrar en contacto con profesionales y trabajar. Y en nada empecé a publicar un poco de ilustración de prensa. Me resultaba un poco parecido a hacer cosas para publicidad, porque también tienes que pensar un concepto, tienes que pensar una imagen y tiene que ser algo como muy rápido. O sea, como que lo tienes que producir muy rápido y que en un golpe de vista se tiene que ver. Me gusta ilustrar porque es como si fueras un dios, ¿no? O un director de cine. Tú eliges el mundo donde vas a crear a tus personajes, eliges las localizaciones, eliges los puntos de vista, eliges los planos. Esto es como el story o las primeras ideas del álbum de Caperucita Roja, que es un álbum sin palabras. Y me gusta esa capacidad que tenemos los ilustradores o los creativos de imaginar mundos o de crearlos. Me gusta ilustrar porque, bueno, yo no creo tanto en el estilo como una técnica que tengas que usar, unos materiales que tengas que emplear, sino es más bien una forma de contar. Es la forma que tú tienes única de contar. Y en este caso, para mí, esta historia pues me pedía colores muy limitados, me pedía blanco, negro, positivo, negativo, tinta, collage, watch. Y en la realidad de este libro, que es solo así, pues tiene sentido, tiene coherencia y bueno, pues como que funciona. Pero quizá otro libro, otro texto, otro proyecto implique otra técnica diferente. Sé que cuando eres estudiante una de las cosas que más preocupan es el tema del estilo. Como que tienes que tener un estilo, pero estáis aquí para probar y de hecho muchos ilustradores vamos cambiando técnicas, vamos contando de distintas maneras y creo que lo que es el estilo es eso, la forma de mirar o la forma de contar o de narrar que tú tienes.
Me gusta ilustrar porque simplemente de una mancha, un garabato, pues puede salir un personaje y tiene esa frescura o esa magia que se puede convertir como en un protagonista. Yo era muy cuadriculado también cuando era joven y lo que he ido aprendiendo es a soltarme, ¿no? Valoro mucho las técnicas manuales, valoro mucho el error, la mancha, integrar, a veces con las texturas y las manchas pues creo mis ilustraciones. Me gusta lo orgánico. Me gusta también pues, ese proceso de crear imágenes, ¿no? A partir de las ideas, de introducir a gente que conoces en los dibujos. Me gusta probar qué pasa con materiales malos, ¿no? Como estas acuarelas del chino, con papel bueno, qué pasa si pinto con café, qué pasa si pinto con tinta en un papel, en un folio. Creo que algo fundamental de los ilustradores y de los creativos es esa capacidad de experimentación y de ir probando, ¿no? De hacer tuyas las técnicas y los materiales. Y aquí os pongo una serie de perros o lobos o criaturas que han salido de distintos libros que yo he hecho, cada uno forma parte de un libro, pero bueno, me hace gracia verlos aquí en conjunto, pues uno más digital, otro con plumilla o con lápiz, otro con tinta, y es como que cada uno tiene su identidad y en el fondo también podrían formar parte de una historia, ¿no? Creo que es un poco lo que os contaba del estilo. Este finalmente sería yo, y lo que os quiero contar con esta imagen es que, vale, en realidad soy esa persona que estudió publicidad, soy ese creativo publicitario, soy el que hizo prácticas en el mundo, soy el que se fue a una cafetería, soy el que hace talleres con niños, soy el que hace literatura infantil. Lo que me resulta interesante de esta imagen es todas esas cosas que llevo en la mochila, que yo creo que es lo que también tenéis que pensar vosotros que tenéis en la mochila, ¿vale? Es decir, muchas veces cuando yo hago talleres, la gente empieza por el no. Yo no sé hacer esto, no sé dibujar, no me sale esta técnica, no sé. Pero creo que deberíamos cambiar un poco el punto de vista y pensar en el sí. Pues yo soy creativo publicitario o fui y eso me ayuda a pensar las imágenes de una manera más conceptual. Trabajé en una cafetería y eso me ayuda a hablar con ciertas personas de una manera, ¿no? Creo que lo interesante es que os penséis de dónde venís, qué es lo que tenéis, qué es lo que os hace distintos y eso lo volquéis en vuestro trabajo y en vuestras ilustraciones, ¿vale? Oye, lo que os he dicho de que me interrumpáis era cierto, o sea, yo no tengo que andar aquí contando todo el rato, que podéis levantar la mano o preguntarme cualquier cosa, o si estáis en desacuerdo también me gusta. ¿Qué es lo que hago? Bueno, yo trabajo, como os he dicho, principalmente con técnicas tradicionales, me gusta mucho dibujar la naturaleza, me gusta mucho trabajar con tinta y me gusta el error manual. Sí que es cierto que luego cuando lo monto o hago collage digital, pues limpio fondos, escaneo, hago composiciones y también utilizo el ordenador como una herramienta más. Pero para mi grado de control me ha venido muy bien como dejarme ir, simplemente aceptar los errores, aceptar lo orgánico de las manchas de tinta, la capacidad de evocación que tienen y bueno, hago este tipo de cosas. ¿Qué es un ilustrador? Me gusta mucho la definición de Lisa Arguilé, que es Premio Nacional de Ilustración, que tiene un trabajo muy interesante que os recomiendo que veáis, que ella dice que un ilustrador es la persona, animal o cosa que en la soledad de su habitación alquilada, eso os da una perspectiva económica, emprende la tarea de reconstruir su mundo interior y hacerlo visible a los demás. Me gusta mucho esa definición, porque es como hay un acto de mirar dentro, de conocerse, de crear, de averiguar y plasmarlo fuera. También un ilustrador es un traductor visual de un texto, incluso cuando no hay un texto, es como puede ser un traductor visual de una idea, de un concepto, de un libro sin palabras. Y la definición que también me gusta, que aplico mucho con los niños pequeños cuando hacemos talleres, es que un ilustrador es como un escritor, pero en lugar de usar palabras, lo que usamos son dibujos. Y hacemos lo mismo, contamos cosas con nuestras ilustraciones, narramos. En el mundo del libro ilustrado me gusta también pensar un poco que un ilustrador te da como imágenes estáticas y que tú en tu cabeza, al leer el libro, como que las dotas de movimiento, generas como una película, mueves a los personajes, los trasladas, te inventas un poco lo que pasa, ¿no?
Me parece que es bonito ese poder, ¿no? Esa capacidad de evocación. ¿Qué es ilustrar? Bueno, ilustrar viene de la palabra iluminar, ¿no? A mí me gusta mucho ese concepto. Ilustrar es como iluminar, poner luz a algo que está oculto, como si lleváramos una vela, un candil, una linterna e iluminamos un concepto, una palabra, un texto, un poema, una situación, le ponemos luz y ayudamos a otros a que lo entiendan. A mí me gusta pensar que eso es la ilustración. ¿Cómo trabajo de ilustrador? Bueno, aquí me he dibujado como bien peinado, perfecto, guapo, tal. Pero en realidad trabajamos así, lo decía también David en su presentación, ¿no? Bueno, en mi presentación. El folio en blanco, ¿no? Tenemos esta relación de ser capaces de crear, inventar, o que el folio también nos agobie. El folio muchas veces nos mira así, ¿no? Con... la vas a cagar, ¿sabes? No, eso que tienes en la cabeza, esa idea, no vas a poder ser capaz de materializarla. Y a mí me gusta mucho esa forma de trasladarlo, ¿no? Porque hay veces que como que tenemos, esto también se lo oía a Elisa, ¿no? Como que tenemos peces, vemos peces, estamos pescando y imaginamos, intuimos cómo pueden ser esos peces, ¿no? Los colores que tienen, las formas. Pero una vez que los pescas y los sacas a la luz, que es un poco la materialización de cuando estás dibujando, te sorprendes porque cambian, ha habido un proceso que ha cambiado, ideas que has tomado, decisiones, trazos que han salido, que quizá no era exactamente igual como lo tenías en la cabeza y quizá te sorprende o quizá, pues, tienes que destrozar, ¿no? Y volver a comenzar. A mí me gusta el folio en blanco por eso, porque a veces de un boli big, unas mezclas de acuarela, pues te da la pista, la idea, y es como esa especie de intuición de decir, joder, este es el camino que quiero seguir para este dibujo, este es el camino que quiero seguir para este proyecto, este es el estilo que me gustaría desarrollar, podría hacerlo en todas las ilustraciones del libro. Aquí es un puesto un poco lo que yo creo que debe tener un ilustrador, ¿no? Hay ciertas variables o ciertas habilidades que bueno, son básicas, ¿no? Pues yo principalmente creo en el trabajo. Cuando yo estaba en la escuela de arte había compañeros que tenían un talento increíble, pero no fueron capaces de materializarlo en trabajo porque lo abandonaban o porque se desilusionaban. Para mí los compañeros que son profesionales en activo y que trabajan de la ilustración son la gente que ha seguido trabajando. Trabajar de voy a hacer mi proyecto personal, voy a ir a esta presentación, voy a ir a la feria del libro de tal, y continuamente dibujar en una libreta y como comprometerse, ¿no? Luego, otra cualidad fundamental que creo que tienen los ilustradores es el tema del ensayo y el error. Pues eso de enfrentarte, esto no me gusta, esto no me vale, voy a seguir, voy a explorar. Voy a probar esta técnica con esto otro. Algunos de vosotros seréis más evocadores, algunos seréis más con juego, con humor, otros seréis más narrativos, otros tendréis una mano increíble de dibujo. Bueno, yo creo que es un poco lo que os decía de la mochila, ir viendo cuáles son vuestras cualidades y vuestras habilidades y potenciarlo y también potenciar aquellas que no sois tan fuertes pero que os interesa explorar, ¿no? Luego hay herramientas básicas que es interesante desarrollar, ¿no? Como la composición, el dibujo, la técnica, el color, el trazo. Pero a mí sobre todo me gusta esta parte, ¿no? La parte que os hace diferentes. Cuando yo veo una ilustración de alguien y conozco el tema, bueno, yo qué sé, el amor, hoy que es San Valentín, pues lo que me emociona no es que me hagan una visión general del amor, lo que me emociona es cómo esa persona ante un mismo tema ha buscado en su mochila o en sus gustos o en sus experiencias y ha creado algo de verdad. Lo decía también David, ¿no? El arte de la sinceridad, algo propio. Y para eso pues hay que bucear un poco en tus vivencias, tus emociones, tus gustos, tus ideas, lo que observas, lo que te emociona. Y creo que ilustrar también es tomar decisiones. ¿Qué técnica voy a usar? ¿Cuánto tiempo tengo para hacerlo? ¿Qué quiero contar? ¿Cómo lo voy a contar? ¿Cuántas ilustraciones voy a usar para contar eso? Y sobre todo experimentar.
Bueno, yo generalmente trabajo con libros, entonces muchas veces mis trabajos van asociados a un concepto, a unas palabras o a un texto o a un poema, ¿no? El texto tiene unos recursos fonéticos, recursos sintácticos y recursos métricos. Nosotros como ilustradores trabajamos la imagen, que tenemos línea, iconografía, color. La magia que ocurre muchas veces en la literatura, en los libros ilustrados, en el álbum ilustrado, en la novela gráfica, es un poco ese diálogo que se genera, la complicidad que hay entre el lenguaje escrito y el lenguaje gráfico, ¿no? Eso que contamos con palabras, eso que contamos con imágenes, qué detalles mostramos con una cosa y qué otros detalles mostramos con otra. Incluso cuando a veces se contradicen o contamos cosas de más, ¿no?, en la imagen o aparecen cosas en el texto que no se reflejan. A mí esto es lo que me parece también la magia de la literatura y de la ilustración, poder jugar con este diálogo entre estos elementos. ¿Qué es para mí una buena ilustración? Para mí una buena ilustración es una ilustración que me genera preguntas, más que responderlas. No sé, y creo que esto ocurre cuando veo una peli que me gusta, cuando veo una obra que me gusta, cuando escucho una canción, cuando leo un libro, no sé, algo que me mueva por dentro, que me genere, que no me deje igual, que me pregunte cosas, ¿vale? Este es el criterio que yo sigo para que me guste una ilustración, o que me guste un libro, o que me guste una obra. Recientemente ha fallecido Květa Pachušská, que es una artista checa, bueno, era una artista checa, también ilustradora y creadora de libros infantiles. Y me gusta mucho esta cita que ella dice que el libro ilustrado es la primera galería de arte que visita un niño. En esta galería se puede morder, se puede romper, se puede jugar, y es el primer contacto que tienen los niños con el arte. Eso a mí me emociona también y me gusta porque, bueno, pienso que quizá con alguno de mis libros ayudo a cambiar de alguna forma el mundo. Yo he realizado muchos talleres y noto con niños pequeños, y se nota muchísimo cuando el profesor en el aula ha trabajado con los niños, han visto ilustraciones. Creo que ver ilustraciones, ver libros, desarrolla tu capacidad crítica. Creo que la creatividad no es la capacidad de hacer manualidades. La creatividad es la capacidad de resolver problemas de una forma diferente. Y si tú desde pequeñito te acostumbras a crear, a ver, a imaginar, desarrollas tu capacidad crítica, desarrollas tu capacidad de abstracción y en general tienes unas herramientas y unas capacidades para no pensar como el rebaño, ¿no? Y creo que eso es importante. Vosotros tenéis esa habilidad o esa capacidad también de que vuestras ilustraciones hagan pensar a los demás, hagan pensar a los niños si trabajáis con un público infantil o adultos, y potenciéis eso, ¿no?, que no perdamos la creatividad. Os he traído un ejemplo de los tipos de ilustradores que podéis ser o el tipo de imágenes que podemos crear. Esta tarde, los que estéis en mi taller, pues vamos a trabajar también un poco en torno a conceptos, ideas, pero bueno, os quería mostrar un poco esto, de ilustrar la lluvia. Claro, si ilustramos la lluvia, lo primero que podemos hacer es pensar, ¿qué es la lluvia? ¿Qué es la primera imagen que se nos viene a la cabeza, ¿no? Pues podemos jugar con texturas, podemos hacer estas aguadas con acuarela o con tinta, y nos podemos ir por un camino quizá más evidente, icónico, pero bastante descriptivo de lo que es la lluvia. También me puedo ir por un camino más metafórico, jugar con los binomios, pues un paraguas, que es el propio paraguas el que llueve. Y ya estoy llevando el término de lluvia hacia un concepto más poético. Puedo dibujar la lluvia sin mostrar tanto la lluvia, sino los efectos de la lluvia, esas ondas, esos charcos que se generan en el suelo. Y también puedo jugar y crear un personaje con botas de agua, aunque sea un pájaro, que se desplaza, ¿no? Yo creo que mola ver como un simple concepto de una palabra tiene muchas posibilidades en función de la persona que lo ilustra o el camino que decide tomar como ilustrador. Más narrativo, más humor, más evidente, menos evidente.
Por eso también os decía que ilustrar es decidir muchas veces por qué camino quiero ir. También puedo ilustrar la lluvia simplemente con una gota y concentrar toda la ciudad dentro de esa gota, con esa sensación de gris, de nublado, todas las casitas, toda la gente ahí metida. Y puedo ilustrar la lluvia sin mostrar la lluvia, que también es curioso, ¿no? Esa es como la magia de los ilustradores, que podemos hacer todo este abanico de posibilidades. Este personaje mira como para arriba, está a punto de caer, y tenemos un poco esa sensación de que la tormenta también está ahí. Este ejercicio os lo planteo, ¿no? Porque es interesante también como un mismo concepto, una misma palabra, puede ser representado de muchas maneras en función de lo que queramos contar y cómo lo queremos contar o la técnica que queramos usar, ¿no? ¿Alguna pregunta? No me habéis interrumpido nada, o sea, mal. ¿No? Al final me preguntaréis algo durante, ¿sí? Podéis decir sí o no, ¿no? Bueno, os he traído un proyecto que yo he hecho, que hice en la Escuela de Arte, para que os deis cuenta que lo que hacéis aquí también puede significar mucho y puede cambiar vuestra trayectoria profesional. Y bueno, esta es la primera versión que yo hice de Caperucita Roja con, no sé, 5 o 4 años, no sé. Y creo que soy muchísimo mejor ilustrador en esta época que ahora. Fijaros en la composición, ¿sabes? Este lobo zorro canguro que está aquí como oculto. Las nubes y el sol y todo esto que ya saben lo que van a pasar y están anticipando al lector lo que va a ocurrir. Ella con esa sonrisa de la juventud que no sabe dónde se mete, ¿no? Y es curioso que bueno, aparecen estas mariposas que que en mi libro luego aparecen y yo no era consciente, porque creo que esto lo encontré después o algo así. Como cosas que nos gustan, que nos emocionan de pequeños, como que nos acompañan y que también es interesante ver. Claro, yo hago muchos talleres con niños y veo que cuando somos pequeñitos dibujamos para nosotros, por divertirnos, por jugar, por experimentar, por expresar. A medida que vamos creciendo, y creo que en parte esto tiene la culpa la escuela, dibujamos para gustar, porque vemos que el compañero le gusta a la profe lo que hace, queremos gustar a los padres, queremos gustar a los compañeros, nos fijamos en lo que está bien y lo que está mal, y mucha gente deja de dibujar a medida que va creciendo porque no lo hace bien o porque no es perfecto. Cuando otras disciplinas como que seguimos haciéndolo, ¿no? Seguimos escribiendo, bailamos mal en sitios simplemente por bailar, pero parece que dibujar o lo haces bien o lo vas a hacer profesional o no lo haces. Y es una pena porque es una forma de expresarse, ¿no? Y bueno, se me ha ido lo que iba a contar, pero básicamente era eso. Que es interesante volver al pasado para ver un poco lo que haces. Yo en clase de técnicas de ilustración, pues teníamos que aprender todas las técnicas como muy a rajatabla y la profe nos dijo que, bueno, que estaría bien, porque no nos daba tiempo a verlo todo, que tuviéramos un cuaderno de experimentación, ¿vale? Y que en ese cuaderno pues nos podíamos permitir como jugar, experimentar y mezclar técnicas que a lo mejor no son tan habituales, pues un poco de acuarela con ceras y ver qué pasa, o acrílico y no sé, de una forma como más libre, que es como realmente trabajamos los ilustradores, ¿no? Con técnica mixta. Y nada, pues yo tenía este cuaderno de experimentación y había estado practicando con Watch y me había quedado mucho pincel, o sea, mucho pigmento en el pincel. Y digo, joder, qué pena limpiarlo y tal. Pues pillé el cuaderno y empecé a hacer así. Y de repente dije, oye, esto mola, parece como textura de pincel seco, que parece como textura de árboles. Voy a hacerle unas sombras con lápiz. Y parece como un paisaje nevado y parece como si hay, no sé, como invierno y tal. Y digo, pues bueno, creo que me salpicó algo por ahí y dije, bueno, pues aquí puedo dibujar. Voy a dibujar a Caperucita pero invertida, como que es Caperucita la stalker del lobo, ¿no? Y no sé, esto se quedó ahí. Lo que os quiero contar que es como súper importante recuperar esa capacidad de jugar, de como cuando éramos pequeños, ¿no?
y dejarlo simplemente por el hecho de explorar y ver qué sale. Vale. Bueno, me quedo aquí porque lo que os quería contar, que un ejercicio de esta profesora era, bueno, teníamos que hacer 3 ilustraciones de un cuento clásico. Y esas 3 ilustraciones del cuento clásico era como que podíamos elegir cualquier cuento clásico y simplemente reinterpretarlo. Yo en aquella época estaba bastante angustiado porque mis ahorros iban descendiendo, me sentía increíblemente mayor y viejo para trabajar como ilustrador, me lo estaba pasando bien, pero también estaba agobiado, y todos los ejercicios que hacía en la escuela eran para intentar demostrar a editores o directores de arte que me podían contratar y que podía hacer algo. Entonces, en ese ejercicio de clase planteé 3 ilustraciones de Caperucita, y esas 3 ilustraciones decidí hacerlas como muy poéticas, como jugando con las metáforas y con los juegos visuales. Me planteé que quería hacer como una serie de 5 ilustraciones para tener para el dossier. Lo que ocurrió es que me fui a la Feria del Libro de Bolonia y yo llevaba mi dossier y mis cosas, y una editora vio los dibujos, me dijo: ¡ah, me encanta! Quiero publicártelo. Y yo: guay, sí, claro. Y lo que pasa es que estaba un poco acojonado porque realmente yo había hecho 3 ilustraciones para el book y no sabía si podía hacer un libro completo, ¿vale? Y esa motivación de que alguien lo quisiera, lo buscara y lo creara, en principio ella también me dijo que iban a buscar un escritor para que hicieran el texto del libro. Y ahí es muy importante, también os quiero decir que tenéis que ser muy fieles a vuestras ideas. Está muy bien escuchar lo que os quieran decir y hay que escuchar a todos, a los profes y a la gente, pero también tenéis que escuchar vuestra intuición. Yo sabía que si metían un texto en este libro iban a fastidiar el libro y iba a ser una versión más, pero si era un libro sin palabras iba a haber más magia. Entonces, como luché mucho para que ese libro saliera sin palabras. Pero bueno, tengo un poco recopilado todo este proceso porque este fue mi proyecto final del ciclo de grado de superior de ilustración. Y nada, os cuento un poco como las entrañas del libro, pues si sirve también para vuestros proyectos. Aquí hice como un mapa mental de las cosas en las que, bueno, centrando Caperucita, centrando el lobo, y un poco las ideas que a mí me venían, ¿no? Pues el lobo es peligro, es bosque, es representación del mal, es feroz, es depredador, el lobo se esconde, persigue, acecha, se oculta, es la oscuridad, es la violencia, también sexualidad, miedo, inquietud. En la versión de los hermanos Grimm muere, en la versión de Perrault se come a toda la gente. La Caperucita es desobediente, aventurera, curiosa, se sale del camino marcado, ayuda a su madre, representación del bien, se cree las mentiras del lobo, inocencia, figura femenina, valores positivos. Bueno, yo me he dado cuenta que en mis procesos de trabajo a veces encontrar ideas vienen de la mancha, de dibujar, y otras vienen de anotar, de bocetar y de escribir. Entonces, cuando me bloqueo en un sitio, pues tomo otro y voy como variando, que creo que eso también es muy bueno para el cerebro, ¿no? Como ir cambiando de actividad y ir buscando. Estos son los primeros bocetos siguiendo esas ideas. Pues qué pasaría si la Caperucita fuera negra y el lobo rojo, cómo crearía ese mundo, qué pasa si cambio los tamaños, qué pasa si se sale del camino, qué pasa si el lobo es más protagonista. Pues un poco ideas locas y viendo un poco cómo las puedo resolver gráficamente o hacia dónde pueden ir. Bocetos libres, dejando que la mente juegue, pues qué pasa si utilizo plumilla, qué pasa si juego con los tamaños, qué pasa con las composiciones. Y esto es un poco lo que os comentaba en ese esquema de experiencias personales y vivencias propias, ¿no? Mirar un poco tu mundo. Creo que en ilustración y en otras disciplinas hay una especie de canibalismo ilustrado, es decir, nos alimentamos mucho de ilustradores, nos alimentamos mucho de dibujos, vemos muchos libros, vemos lo que hacen ciertas personas, cogemos una nariz de una persona, cogemos los ojos de otro porque nos gusta la combinación de colores, y creo que es mucho más sincero alimentarte de otros referentes, ¿no? De arte, de música, de cine y de tus vivencias, ¿no? Pues esta es mi sobrina, que por aquel entonces era muy pequeñita y me gustaba mucho esa forma que tenía de enfrentarse al mundo, ¿no? Con curiosidad e inocencia, un poco como Caperucita.
mi pasión por ir al bosque o por la naturaleza, y ese era pues el perro Anuk, mi perro, que es un poco lobo, y entonces tenía como un modelo en casa que podía fijarme. Claro, yo trabajo también mucho pequeñitos, ¿no? Siempre con un cuaderno donde tú puedes ver si funciona o no la composición en un golpe de vista. A veces estas ideas las fotocopio, las imprimo o las copio, porque en cuanto a composición funciona mucho mejor trabajar de pequeño a grande. Y simplemente con un golpe de vista puedes ver si funcionan o no, y muchos de estos dibujos que han salido en un cuaderno cuando viajaba en el autobús o en el metro, pues me sirven como para el libro. Esto ya os lo he mostrado, pues son las primeras ideas, los colores y un poco cómo puedo ir creando. Claro, yo creo que aquí en ilustración uno tiene que ser como es. Es decir, si eres guarro y tus dibujos funcionan así, pues llévalo. Si eres cuadriculado y ordenado, pues utiliza tu propia naturaleza para tu trabajo y para crear. Cuando empecé a trabajar el estilo, claro, esto es algo que el lector no se da cuenta, pero nosotros hemos construido esta imagen, hemos investigado qué tipo de textura necesito para el lobo y para el bosque, qué me lleva a esas primeras ideas de miedo, de acechar, de ocultarse, qué tipo de técnica. Todo sirve para contar la composición, el tipo de trazo, el tipo de línea, y aquí están un poco las pruebas que yo quería para el lobo, ¿no? Y al final es un trazo como muy manual, muy orgánico, en distintas direcciones, caótico, se superponen técnicas. Y esto sería igual para Caperucita, pues pruebas que dice, vale, si hago collage, las líneas están muy recortadas y a lo mejor es muy sólido, muy definido. Quizá funciona mucho mejor una acuarela, que es algo transparente, liviano, sencillo, va de menos a más y traslada un poco esa sensación de inocencia, ¿no? Y aquí pues estaría un poco representado lo que os cuento, cómo el lobo tiene esa técnica como distinta, ella tiene esa técnica como más cercana, más frágil, más inocente, más luminosa. Y luego está pues el proceso de crear las ilustraciones. Os he traído unos bocetos para que veáis. Claro, el lector cuando ve el libro ya lo ve acabado, ¿no? Pues este es el primer boceto. Y está relacionado con esto que os digo de la intuición, ¿no? Sí, pero no. Voy a volver a hacer. Pues yo hice esta ilustración y, a ver, está bien. Pero me parece que el lobo es un poco zorro, que está dulce, que hay como curiosidad. Las hojas que dan la forma como que hay como más... No hay esa sensación que yo quiero de acechar, ¿no? Aquí ya me empecé a acercar un poco más, pero lo sigo viendo con curiosidad, como es interesante la diagonal, el lobo es como árbol, bosque, pero había algo que me fallaba. Y bueno, yo es que tenía el modelo en casa, el perro, entonces decidí ponerle la comida y quitársela. Ponerle la comida y quitársela. Y a la tercera vez ya me empezó a gruñir y a mirar fatal, ¿vale? Y dije, ya te tengo. Y parece una tontería, ¿no? Pero realmente, frente a la primera que os he mostrado, cambia totalmente, ¿no? Por eso ha sido bonito lo que ha dicho David, ¿no? De esa capacidad de observar el mundo que nos rodea, de verlo y utilizarlo a nuestro antojo, ¿no? Para poder trasladarlo en nuestros libros y en esos peces que os decía que podemos pensar esa idea, ¿no? Yo quiero que sea como inquietante, que se vea el mal y que esa capacidad de que en cualquier momento la puede devorar, ¿no? Y que ella no se da cuenta. Este sería todo el libro. Claro, al ser un libro sin palabras, mucha gente me dice, qué fácil, ¿no? No tienes palabras para hacer el libro. No, a ver, es mucho más complicado hacer un libro sin palabras, porque todo el peso de la historia recae en las ilustraciones y en la secuencia de los dibujos y en la narración visual. Entonces, claro, viendo todo en conjunto es interesante verlo así, porque puedes ver las composiciones de las ilustraciones, si te repites o es monótono o no, o tienes que ir cambiando,
y también ver secuencialmente si funciona. Pues yo creo que en el libro cambié algunas de sitio porque es como una peli, de repente como que te da más impacto al pasar una página y ver un plano que otro que si lo colocas de otra manera, pues no. ¿Tenéis alguna pregunta? ¿No? ¿Os estoy aburriendo? ¿Está bien? Una pregunta. Yo quería preguntarte en el sentido de que ¿crees que este tipo de libro o ilustración, o sea, libros sin texto funcionaría en una historia, funcionaría igual en una historia que no es tan conocida como Caperucita Roja? Te lo voy a resolver dentro de un rato. Vale. Porque es que después de hacer este libro, yo justo salí con esta idea de porque estaba en nuestro colectivo, ¿vale? Entré en el mundo editorial, estuve trabajando, me vicié un poco de lo que te piden o no, y tardé, creo que, no sé, a lo mejor 6 o 7 años en hacer un nuevo libro, sin palabras, sin un referente. Y te voy a contar un poco cómo fue mi experiencia, ¿vale? ¿Alguna pregunta más? ¿No? Pues hacemos el spoiler, luego te... Bueno, este sería el story con las ilustraciones acabadas, que creo que es muy bueno como trabajar en pequeñito. Y os he traído el libro por si queréis verlo, ¿vale? Bueno, yo cuando hice este proyecto me interesaba mucho el poder de la ilustración como recuperar la idea del cuentacuentos, ¿vale? Que fuera un niño que contara el cuento a otro niño, o que fuera un niño que lo cuenta a un adulto, o un adulto a los niños, y un poco los diálogos que se generan. También mi punto de partida era, vale, todos tenemos esta historia en la cabeza, la ilustración puede estar más abierta, puede servir para evocar, y también lo que os comentaba de fomentar la creatividad desde niños muy pequeños, a ver qué pasa si les doy imágenes muy abiertas y metáforas. Y mi objetivo en este libro era un poco hablar del miedo como el lobo, y quería que el lobo estuviera presente en todas las ilustraciones de alguna forma, no tan evidente, pero jugar un poco con el lector teniendo en cuenta de que podemos imaginar mundos y cambiar tamaños y tal, porque estamos en el mundo de la ilustración y de la literatura y es posible todo. Claro, yo este libro lo he presentado con niños y lo que hago al principio es recorto papeles, frases de periódico y las pongo dentro del libro. Y les pregunto si conocen la historia de Caperucita Roja y todos me dicen que sí. Entonces le digo, bueno, este libro creo que está un poco mal, no porque las palabras van tal, entonces lo abro, se caen todas las palabras, se ponen como ahí histéricos un rato y luego digo, pues me tenéis que ayudar a contarlo a partir de las ilustraciones. Y son ellos los que me van contando el libro, vale, yo a veces hago de mediador y ellos dialogan, a veces alguno me fastidia, pero no pasa nada, ¿no? Y es curioso porque la primera vez que presenté este libro, se me acercaron una horda de padres, digo horda porque es importante, y me dijeron, no puedes contar este cuento. O sea, el primer día que yo salgo a presentar mi primer libro, como, no. Y es como, no, es que da mucho miedo. Es que hay imágenes que dan mucho miedo. Y yo, ya, pero el cuento tradicional daba miedo y era lo que nos gustaba, ¿no? Y un poco como, uy, que viene el lobo, me escondo, tal. Y dice, ya, pero es que son muy pequeños. Y yo, ya, pero a lo mejor les gusta. Ya, pero... Y yo dije, bueno, pues vamos a salir y lo que pase, ¿no? Y claro, mola mucho porque creo que tenemos tendencia a infravalorar mucho a los niños y a la capacidad que tienen de ver. Y hay niños que les gustará, habrá niños que les dará miedo, hay niños más creativos, hay otros menos. Pero lo guay de esta imagen es que no aparece la madre, no aparece la cesta, no aparece la niña. Y yo les pregunto y me van contando la historia de lo que está pasando en la casa, pero no lo vemos, ¿no? Entonces yo les digo, bueno, y ese camino tal, es un rabo, no sé, tal. Como que empiezan a ver cosas y lo van contando un poco libremente, ¿no? Claro, aquí vemos ya el lobo. Y aquí hay un momento como de pausa, ¿no? Esto es lo interesante también en los libros, que cada vez que pasamos una página hay como una secuencia. Puede haber pasado un año, puede haber pasado 5 minutos, podemos hacer un zoom, podemos cambiar el plano. Y claro, aquí pues ya empiezan a ver, pero claro, en la realidad de este libro
el lenguaje es que es blanco, invierno, que hace frío, el código visual es muy limitado, rojo, negro y blanco, y nos adentramos en el bosque. Claro, ella en ningún momento me apeteció dibujar la cesta, y nadie se plantea nada de la cesta, como que sabes que la lleva, ahí está, pero es lo bonito de la ilustración, que no tenemos que contar todo, que también podemos contarlo con palabras. Y aquí es cuando ya se emocionan, ¿no? Porque de repente el lobo es el bosque, la punta de la nariz tiene la casa de la abuela. Y aparece la mariposa esta, que yo no sé por qué. Pues, me copia a mí mismo, traiciona a mi infante. Pero bueno, sí, yo quería hablar de lo de que se distrae del camino, pero no me apetecía hablar de lo de las flores, porque también tenía sentido que fuera invierno y tal. Entonces la mariposa es como una metáfora de lo que es ella, ¿no? Y me sirve para contar más adelante lo que va a hacer el lobo. Esta es la que a los padres, a la horda de padres, les daba mucho miedo. A ver, que da miedo, pero mola que dé un poco de miedo, ¿no? O sea, es como... Y bueno, lo que os contaba también, ¿no? Somos como dioses o como directores de cine. Hacemos casting de actores, elegimos los planos. Yo creo que también me gusta mucho el cine, entonces en mis ilustraciones también está este punto de vista de saltar, de planos, de composición. Y quería que el lobo siempre estuviera presente, ¿no? Pues el lobo de repente es grande, la niña pequeña en los ojos, la niña es grande, está en su pelo, el lobo se quiere comer a la mariposa, baila con ella, dialoga con ella, aquí sería la parte como que se la encuentra, tal, y se la come. Claro, aquí está el típico niño cabrón que me boicotea el cuento, y entonces me dice, hay 4 lobos, y yo, no, es secuencia, pero está bien. Bueno, puede haber varios lobos que están ahí, que quieren devorar a la mariposa. ¿Esta ya la conocéis? Bueno, en realidad lo estoy haciendo fatal, porque es un libro sin palabras y no paro de hablar, ¿no? O sea, mal. El bosque es el lobo y también la maraña de pelos y también los pelos secos y también cómo se mezcla. Aquí mola porque entra en casa de la abuela, porque es la casa de la abuela, es la boca del lobo, entra en la boca del lobo y mola porque ellos van contando, no, son los dientes. Y claro, yo estoy haciendo patadas todo el rato como ilustrador, es decir, cambio tamaños, cambio un poco la forma, el fondo en blanco, ahora meto esto. Pero dentro de esta historia, dentro de este contexto de este libro que se mueven las metáforas y los juegos visuales, pues tiene sentido. También al tener como una serie de técnicas o colores tan limitados, ayuda a que completemos lo que falta, ¿no? Con nuestra cabeza. Que eso es algo que siempre me ha fascinado, ¿no? De los libros sin palabras. La capacidad que tiene el lector de superponer sus emociones, experiencias o vivencias frente a las imágenes, ¿no? Y hacerlas suyas y añadir información. Esta es la parte de qué ojos tan grandes tienes, qué bocas tan grandes tienes, qué manos tan grandes tienes. Claro, os he mostrado a mi perro. A mí me daba como pena travestirlo y mostrarlo públicamente. Entonces dije, pues lo coloco fuera de plano, que cada uno con su mente enferma. Mente enferma, ¿me oís? En este momento dramático se ha parado. Pues se imagina al lobo travestido y bueno, así. Y en este momento pues muestro al lobo por fin y lo que hacía cuando contaba el cuento es en este momento que sale el lobo, tal, hago así, ¡pa! Cierro el libro y digo, bueno, se acaba. Y claro, mola porque todos los niños están como histéricos porque es como, no, tiene que morir. Y claro, en ese momento estaba la horda de padres también ahí. Y entonces empiezan a ser conscientes que quizás sus hijos son pequeños psicópatas, porque realmente desean que el lobo sufra, ¿no? Hay una parte muy catártica de estas historias que han pervivido a lo largo del tiempo, que es la lucha del bien y el mal. Y dentro de esto queremos que el mal pague por lo que ha hecho y que la niña sea heroína y venza sus miedos. Pero en serio, los niños estaban histéricos, como agarrándose así, como muy deseosos de que siguiera. Claro, que no he mostrado a la abuela tampoco, esto es lo siguiente que se ve. Hay un niño que me dijo,
están en el armario. Y yo, otro que me fastidia el cuento. Bueno, podría ser, en una versión pueden estar en el armario. En realidad yo lo hice como que estaban en la tripa, ¿no? Y me gustaba esta idea de obligar al lector a que se tuviera que cuestionar quién es, que aparece, esos ojos que están de arriba abajo, esos ojos pequeños, ¿no? Y ellos ya saben, aunque no se vea, que es la abuela porque tenemos esa historia en nuestra mente. Claro, aquí pues yo como narrador, pues de repente se oyeron los ronquidos, no sé qué, ¿quién pasaba por ahí? El leñador, el cazador. Claro, los adultos en esta historia no me interesaban mucho, por eso están como desdibujados. Me interesa la relación entre la niña y el lobo. Hay gente que decía que es más protagonista el lobo en este cuento que la niña. Bueno, era un homenaje a mi perro también. Y bueno, aquí es que directamente no se sabe si es como el leñador, el cazador, está ahí como cortado. La niña, es curioso porque, bueno, la abuela está dibujada y la niña está mirando como al lector, que es como, bueno, eres tú quien sabe la historia, eres tú quien ha vivido todo esto, quien ha dado palabras a mi relato. Y os cuento curiosidades. Este libro se publicó en México y en Fondo de Cultura Económica. Y la única pega que me pusieron es que, por favor, que le hiciera a la niña 3/4, porque así parecía la niña del exorcista. Y que estaba como muy mirando para allá. Y yo, claro, quería como ilustrador plasmar que miraba para atrás, ¿no? Pero bueno, a mí no me importa, esas cosas me hacen gracia. Encima, cada versión es diferente y eso. Y claro, yo cuando acaba el libro les cuento y les pregunto, bueno, ¿qué ha pasado con el lobo? Porque no se muestra, ¿no? Se han hecho amigos, es un lobo bueno, yo intentando tal. Todo es como desesperado. ¡No! Cada uno me cuenta una versión diferente donde han matado al lobo, que si las piedras, que si se ahoga en su propia sangre, no sé, cosas así. Y nada, el libro se cierra así para tranquilidad de muchos niños también que me dicen, ah, la mariposa está viva. Pero os cuento también que esto es por una cuestión de pliegues de papel, que queda un hueco, y entonces me dijeron, ¿ponemos algo? Vale, pues podemos poner la mariposa. Pero bueno, es curioso. Otras cosas que me pasan. No sé cómo voy de tiempo. Voy bien, mal, muy mal. Vale, pues acabo ya con esto. Claro, tú haces los libros y los libros tienen vida propia. Y a mí de repente me escriben de la universidad de no sé dónde de Alemania que un grupo de expertos en literatura infantil y tal están trabajando el libro y que necesitan que les aclare qué versión del libro es. Y yo, bueno, es que es un libro sin palabras y está abierto a vuestra interpretación, lo que vosotros queráis. Y me dicen, ya. Es que necesitamos que nos digan. A ver, claro, yo hice una labor de investigación de Caperucita como un cuento de narración oral que servía para advertir de los peligros de los bandidos que se ocultaban en los bosques. Entonces cuando los niños se perdían o los metían en la banda o los violaban o los mataban y como que no podías fiarte de ellos, ¿no? Luego llegó Perrol y fue la primera transcripción y en su versión el lobo hace un guiso con carne de la abuela, carne de la niña, se lo come y se va a dormir y todo, final feliz para el lobo. Y luego llegaron los hermanos Grimm y añadían la figura del leñador y cazador y el lobo pues es el que muere. Pues aquí me decían, claro, es que lo vemos como los hermanos Grimm, que puede ser leñador, pero unos colegas dudan y dicen que bueno, que aquí han muerto, van hacia la luz y se encuentran con el abuelito que había muerto hace unos años antes. Y yo, pues sí, también puede ser, ¿no? Pero esa es la magia un poco, ¿no? Hombre, yo pensé que era más Grimm porque aparece la figura, pero sí que lo dejé como muy abierto porque podría ir, en función de tu mente calenturienta, pues eso. Y lo que me gusta de todo esto también es cómo los profes o en talleres, un libro que tú creas se transforma en otra cosa, ¿no? O lo llevan al aula. Qué bueno. No me digáis que es mucho mejor, ese lobo croqueta, gigante con esas patas peludas sin depilar. Luego Ainhoa nos ha hecho la versión de lobo garrapata, también ahí al aire. Esta versión, Ainhoa, sí. Bueno, esta versión parece como el lobo Godzilla, ¿no? Que está ahí por detrás de las ventanas también, aunque el sol está adentro.
Y bueno, yo creo que es lo bonito, ¿no? Que muchas veces como un proyecto como que evoluciona y cambia. Y esto es un poco para contaros, ¿no? Que creatividad yo creo que es la capacidad para resolver problemas, para imaginar. Si lo pensamos, este aula, esta sala, esta mesa, este ordenador, primero fue una idea, alguien lo dibujó, lo bocetó y luego se transformó en realidad, ¿no? Nosotros como creadores tenemos como esa capacidad de inventar y de trasladar nuestras ideas y de ejercitar, ¿no?, el cerebro. Es como muy evidente. Así que tenéis como un compromiso para hacer pensar a la gente y con vuestros proyectos, vuestras ilustraciones, vuestros libros, pues hacer otro tipo de mundo, ¿no? Que creo que es lo que mola y para lo que sirve el arte. Y como me he pasado, pues ya no os cuento más. Pero nada, podemos hacer... ¿Da tiempo a hacer alguna pregunta o voy muy mal de tiempo? Ahora no queréis preguntar, ahora sí. Si quieres te resuelvo la pregunta. Voy a ir muy rápido. Pues yo hice este libro después, justamente por este tema. Me pregunté, vale, ha sido muy fácil cuando todos en el colectivo tenemos una historia y sabemos qué ocurre. Pero ¿qué ocurre si creo una historia que no está en nuestro colectivo? ¿Cómo se enfrenta el lector ante esa incertidumbre? Y hice este proyecto, que también es un libro sin palabras. También es un poco difícil porque es con tinta, con acuarela, blanco y negro, y viene de yo haber estado también en el mundo editorial, donde me decían básicamente, me encanta Caperucita Roja, es alucinante Caperucita Roja, pero no puedes hacer Caperucita Roja, porque da mucho miedo. Tienes que usar más color, tienes que hacer no sé qué, tal. Bueno, pues yo fui aprendiendo un poco las normas y dándome cuenta que ciertos proyectos personales, pues era donde yo podía volcar mi creatividad. Y bueno, es curioso este libro, porque es sin palabras. Lo guay es que lo presenté al concurso de La Orilla del Viento de Fondo de Cultura Económica y ganó el premio. Esto ayudó a que un libro complicado, sin palabras, pues tuviera difusión, se moviera y quizá el jurado, al ser ilustradores también, valoraron más eso, que quizá a veces con un proyecto editorial piensan esta idea errónea que un libro sin palabras, o sea, si hay muchas ilustraciones para niños pequeños y muchas veces un buen libro sirve para pequeños o para adultos. Y nada, pues es la historia de un niño que está en el bosque y aparece un monstruo. ¡Tadán! Y como curiosidad, bueno, yo hice el libro y se lo di a mi madre, ¿vale? La prueba de la madre es como la prueba del algodón. Tú tienes que mostrar tus trabajos e ilustraciones y si una persona que no está metida en tu cabeza ve lo que tú quieres contar o no, pues te da un poco la pista de si ha sido enfocado o no. Y mi madre lo que hizo es como preguntarme todo el rato, ¿pero pasa esto? ¿Pero ocurre esto? ¿Pero tal vez esto? Y era como si solo hubiera una respuesta correcta para el libro. Y creo que eso me da mucho de pensar que parece que los productos que se hacen ahora tienen que servir para educar, para contar, para enseñar, y el valor de la propia literatura o el arte es emocional y que tú cuentes tus cosas, ¿no? Y en realidad para mi madre la versión de ese cuento está bien lo que ella decida, ¿no? Este era un poco el reto, ¿no? Como trabajar la incertidumbre del lector para que sea capaz de generar su relato por encima de lo que yo quiera contar o no, que es lo que se trata de estos libros. Y claro, al principio cuando lo ven o tal hay un poco de desconcierto porque creo que no estamos acostumbrados a tener una actitud crítica o a desarrollar nuestras ideas, como que nos marcan lo que tenemos que pensar, sentir o lo que tiene que ser la historia y no hay una cosa correcta, ¿no?
aquí os tenéis que comprar el libro si queréis saber qué pasa. Además está bien acabar en silencio, ¿no? Porque yo decía, las imágenes toman la palabra. Bueno, si alguien me quiere preguntar, si no, lo siento mucho para la siguiente persona si me he retrasado mucho. Y nada, muchísimas gracias.